En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos en el tercer domingo de Adviento, domingo que normalmente conocemos como Gaudete, domingo de alegría por la proximidad de la fiesta de Navidad de nuestro Señor. Las causas de nuestra alegría en el tercer domingo son dos. El Señor está cerca y el Señor está en medio de nosotros. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible esto? No hay tal vez contradicción en esto que estamos diciendo. ¿Cómo puede estar el Señor cerca y a la vez entre nosotros al mismo tiempo? Y así nos asegura San Juan el Bautista en el Evangelio de hoy. Pero en medio de vosotros está uno, es decir, que está en medio de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y para resolver este pequeño problema podemos decir que por la gracia está entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo está presente entre nosotros en la Santa Misa, principalmente en la Santa Misa. Y por la gloria no está aún presente, pero está cerca, es decir, si hacemos referencia a su venida para reinar entre nosotros. Y esto es precisamente lo que celebramos en el Adviento, la presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros y a la vez la cercanía de ese tiempo maravilloso en el cual Él está por venir. Todos los años, durante las 4 semanas de Adviento, San Juan Bautista despliega su admirable vocación de precursor del Señor en su primera venida, cuando Él se refiere a sí mismo estas palabras del profeta Isaías: yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad los caminos del Señor, enderezad sus sendas. Así había dicho el profeta Isaías. Y esta es la vocación de San Juan el Bautista, el principal motivo de su misión, de su, trabajo, podríamos decir, de su obra con respecto a nuestro Señor Jesucristo. San Juan el Bautista es un profeta como los anteriores, es decir, es un profeta del Antiguo Testamento, pero su vaticinio, su predicción futura, no es remota como lo había sido la de los profetas del Antiguo Testamento, lo de los otros profetas del Antiguo Testamento, sino inmediata, porque inmediatamente después de que San Juan el Bautista anuncia esto, Jesús se hace presente, ya estaba en medio de ellos. Y como el Mesías debía ser reconocido bajo humildes apariencias, el bautismo de San Juan el Bautista era simplemente de contrición y humildad. Un bautismo de contrición y humildad en donde la gente, los israelitas, debían reconocer sus pecados, debían pedir perdón por sus pecados y debían reconocer el estado de humildad en el que estaban. Y como no tardó en reconocerlo Natanael a nuestro Señor Jesucristo bajo esas apariencias, porque Natanael era un israelita sin doblez, como le dice Jesucristo. Y Natanael lo reconoció cuando dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es decir, que la gente sin doblez, los sencillos, los que buscan de corazón a Dios, reconocieron al Mesías en su primera venida en el pueblo de Israel. La proclamación de Natanael es tal porque el Mesías era anunciado como rey y sacerdote. Así lo dice clarísimamente el profeta Zacarías, una de las profecías de Zacarías. Dice: será revestido de gloria y se sentará para reinar sobre su trono. Él será sacerdote sobre su solio y habrá espíritu de paz entre ambos órdenes. Hay que entender entre el ser rey, digamos, gobierno, y el ser sacerdote, digamos, el ligar o llevar a la gente a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, en esta profecía de Zacarías es muy claro de que es
rey y al mismo tiempo pontífice, aquel que une a la gente con Dios, al pueblo con Dios. Y este es el orden que habrá en el futuro una vez que Él venga, el pontífice y rey a la vez. La realeza del divino pontífice había sido también netamente predicha por Jeremías. Dice el profeta Jeremías: «He aquí que vienen días, dice Dios, en que suscitaré a David un vástago justo, que reinará como rey, y será sabio, y ejecutará el derecho y la justicia en la tierra». Un rey sabio, derecho, justicia en la tierra, gracias a este rey. Y el trono le pertenecerá propiamente como heredero legal de David. Así leemos en el libro de los Reyes: «Tu casa y tu reino serán estables ante mí eternamente», le promete Dios a David a través del profeta Natán. «Tu casa y tu reino serán estables ante mí eternamente, y tu trono será firme para siempre». Es decir, la promesa de Dios es de que el trono de David sea firme para siempre. Y en el Salmo 88 leemos estas palabras que Dios le dirige a David: «¿Acaso quebrantaré mi palabra a David?», dice Dios Padre. «Su descendencia durará eternamente, y su trono como el sol delante de mí, y como la luna, firme para siempre, testigo fiel en el cielo». Con la venida de nuestro Señor Jesucristo como Rey y Pontífice, según se desprende de la profecía de Zacarías, instituciones perennes, dos soberanías temporales que son necesarias para la humanidad, porque la humanidad necesita un gobierno, ciertamente, y necesita relacionarse con Dios, esa dependencia que la humanidad siempre va a tener de Dios. Por eso, dos instituciones necesarias, la de rey y la de pontífice. El Señor cumplirá fielmente a David la promesa jurada que le tiene hecha, de que no le faltará sucesor de su familia en el trono. Es una promesa que Dios le ha hecho a David y que cumplirá fielmente. Volviendo al Salmo 88, vemos esto: «Él me invocará», refiriéndose al Mesías: «Tú eres mi Padre, tú mi Dios y la roca de mi salud, y yo le haré primogénito, el más excelso entre los reyes de la tierra». Y en otro salmo: «Dios juró a David una firme promesa que no retractará: vástago de tu raza pondré sobre tu trono». Por lo tanto, es clarísimo que estas profecías deben cumplirse con respecto al trono de David. Alguien debe ocupar el trono de David porque Dios Padre así le prometió a David, de que es un trono que no tendrá fin y que debe ser cumplido por alguien, o debe ser llevado adelante por alguien de su familia, nuestro Señor Jesucristo, de la familia de David. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo tuvo por precursor a San Juan el Bautista. «¿Quién eres tú?», le preguntan a San Juan el Bautista. Él responde humildemente: «Yo no soy el Cristo», porque se corría el rumor de que él fuera el Cristo y les convenía de que él dijera que él fuera el Cristo para desprestigiar precisamente a Cristo. «¿Eres tú Elías?». «No lo soy», responde San Juan el Bautista. «¿Eres tú el profeta?». Cuando le preguntan por profeta, es una falsa interpretación, surge de una falsa interpretación del libro del Deuteronomio, en donde Moisés dice que Dios suscitará un profeta en medio de ti, del pueblo de Israel, y a él escucharéis.
La falsa interpretación viene de pensar que es un profeta como lo fueron los otros profetas y no aplicar esta interpretación a Cristo. Por eso los judíos, basados en esta falsa interpretación, le preguntan a San Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Y él responde que no. Finalmente le dicen, entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Bien, Jesucristo ya había anticipado esta respuesta. Este es de quien está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero, y recordemos que la palabra mensajero y la palabra ángel, digamos, la función del ángel es la de ser un mensajero, por lo tanto son intercambiables, mensajero, ángel. He aquí que yo envío a mi mensajero o a mi ángel que te preceda, el cual preparará tu camino delante de ti. Un texto que cita Jesús y que lo escuchamos el domingo pasado, en el Evangelio del domingo pasado, Jesús lo cita, un texto tomado del profeta Malaquías. He aquí que envío a mi ángel, esto es leído del texto de Malaquías, que preparará el camino delante de mí. El ángel es el precursor del Mesías, San Juan el Bautista. Es decir, Dios anuncia entonces el reino de los cielos incoado o iniciado por Jesucristo y a su pregonero o a su precursor, el Bautista. En Oriente, la llegada de los reyes, cuando un rey iba a visitar un pueblo, una ciudad, era siempre anunciada de antemano por pregoneros. Había gente encargada de anunciar al pueblo de que tal rey iba a visitar tal ciudad o tal pueblo, e intimaban así a los habitantes de esa ciudad o de ese pueblo a que arreglasen los caminos y alejasen todos los obstáculos para que el rey pudiera pasar tranquilamente. Por eso el profeta Isaías hace uso de esta costumbre oriental para referirse a San Juan el Bautista, que sería el pregonero, el que anunciaría de antemano la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voz de uno que clama, dice el profeta Isaías, preparad el camino de Dios en el desierto, enderezad en el yermo una senda para nuestro Dios, porque iba a pasar el Rey, iba a pasar Dios el Rey. Por eso, y siguiendo esta costumbre, porque no puede ser otra manera, Dios nos enseña las cosas futuras con las cosas que ya sucedieron como imagen de las cosas que van a suceder. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será también precedida por un precursor. Será anunciada por un ángel, por un pregonero, por alguien que diga, va a venir nuestro Señor Jesucristo, va a venir el Rey. Y por lo tanto, lo lógico es que se anuncie para que uno prepare y arregle todos los caminos y se quiten todos los obstáculos para esa venida, para la venida del Rey. Entonces, la gran pregunta aquí, y que tratamos de entender y tratamos de estudiar, porque es una cosa futura, de la cual todavía a lo mejor no podemos estar totalmente seguros. La gran pregunta sería, ¿quién es este precursor de la segunda venida? ¿Quién es este ángel? ¿Quién nos va a anunciar que Jesucristo ya está por venir? Se piensa que este precursor podría ser Elías, el profeta Elías, que si ustedes recordarán, vivió en el Antiguo Testamento, luchó contra los profetas de Baal, no murió Elías, sino que fue arrebatado al cielo en la carroza y está vivo. Elías está vivo, no murió nunca. En algún lugar, que solo Dios sabe dónde está. Y gracias a su espíritu, es decir, gracias al espíritu de Elías, San Juan el Bautista fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Así lo dice clarísimamente el texto de San Mateo capítulo 17. Os declaro que Elías ya vino, les dice Jesús a los discípulos.
Y entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de San Juan el Bautista. Porque los discípulos no vieron a Elías, vieron a San Juan el Bautista. Y Jesucristo, sin embargo, les dice, Elías ya vino. Entonces, Elías ya vino en la persona de San Juan el Bautista en espíritu. Pero como la misión mesiánica de nuestro Señor Jesucristo fuera rechazada por la violencia de los judíos, entonces Elías tendrá que volver al fin de los tiempos como precursor del tiempo de nuestro Señor. Ciertamente Elías, esto lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, ciertamente Elías vendrá y restaurará todo. Lo más lógico entonces es pensar que Elías va a ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los dos testigos que encontramos en el Apocalipsis. Tema que no nos vamos a meter por ahora, pero simplemente lo marcamos así. Mas el precursor de la primera venida, es decir, San Juan Bautista, es también llamado ángel, como ya dijimos. Y por otra razón, otros estudiosos piensan que el ángel precursor de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo podría ser San Juan Evangelista mismo. No confundir, acá entramos a hablar de San Juan Evangelista. Puesto que San Juan Evangelista es llamado ángel en un texto del Apocalipsis. Brevemente describo este texto del Apocalipsis. El ángel que le mostró todas las visiones a San Juan Evangelista le impidió a San Juan Evangelista que se postrara ante él para adorarlo, porque debemos entender que entre iguales, entre pares, no puede haber postración, no puede haber adoración. Y es más, el ángel le dice a Dios, ante Dios debes postrarte solamente. Le impide entonces postrarse, con lo que da a entender que San Juan Evangelista es un ángel, o al menos tiene la función de un ángel, o tendría la función de un ángel. Le dice así el ángel a San Juan Evangelista: guárdate de hacerlo, es decir, guárdate de adorarme a mí, que soy un ángel, porque yo soy consiervo tuyo, es decir, soy un ángel como tú. Con lo cual nos da a entender aquí el texto del Apocalipsis que San Juan Evangelista podría llegar a tener esta función de ángel precursor de nuestro Señor Jesucristo en su venida, con su maravilloso libro del Apocalipsis, con todas las profecías que se encuentran en él. Dios eligió a San Juan el Evangelista para escribir el libro, para llevarlo al cielo, para ver las visiones, etc. Y está todo allí programado con respecto a cómo va a ser el futuro, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta queda allí, porque yo no puedo asegurar esto. Hace falta mucho más estudio para poder llegar a afirmar esto. ¿Es San Juan Evangelista el ángel precursor de la segunda venida? Digo entonces, hace falta mayor profundización, mayor estudio, y por ahora solo lo dejo aquí planteado. Entonces, las dos posibilidades de ángel precursor de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida son, como ya dije, Elías. También puede haber una posibilidad de que sea San Juan Evangelista. Volviendo a nuestra situación de espera, a nuestra situación de adviento, de esperanza, la vida terrena es muy penosa y larga, y el cielo está tan lejos, todavía no podemos llegar a él. ¿Cómo vivir con verdadera alegría cristiana en medio de todas las penurias? Esto nos enseña hoy San Pablo en su epístola a los Filipenses. Por medio de una fe vigorosa, profunda, completa y viva,
Ese es el trabajo que debemos hacer y es hoy más imperativo que nunca hacer ese trabajo. Reavivar la fe, la verdadera fe, no desviarse de la verdadera fe, profundizarla, estudiándola, vigorizándola, que sea realmente un espíritu que me mueva a vivir a mí de fe, que me mueva a confiar en Dios. Tengo yo que hacer ese trabajo, ese esfuerzo, profundizarla, completarla, si me falta completar algo, revivirla. Eso, vuelvo a repetir, hoy es más imperativo que nunca por los tiempos que estamos viviendo, porque Dios está cerca, porque nos va a pedir cuentas de nuestra fe, de nuestra verdadera fe, porque cuidado que la fe se puede desviar, ya lo hemos hablado tantas veces a esto. La vida futura de grandiosa felicidad que nos promete Dios, al cual nosotros aspiramos y estamos muy contentos de que Dios nos prometa tamaña felicidad, es comparable a una hermosa paloma blanca que yo puedo contemplar desde aquí en el tejado, mientras que la vida que tengo yo aquí en la tierra es una vida frágil, una vida llena de penurias, una vida llena de sinsabores, y podría compararla a un pequeño pajarillo que tengo en mis manos. Entonces, el trabajo de revigorizar la fe consiste en dejar escapar ese pajarillo, dejar escapar esa vida frágil y llena de penumbras que yo tengo aquí y entusiasmarme por la vida futura. Es decir, entusiasmarme por ir a apresar esa paloma blanca que yo veo sobre los tejados. Solo el cristiano vivo, solo el que hace este trabajo de revigorizar la fe, el que tiene conciencia de la vida divina, el que tiene conciencia de que la verdadera vida es la vida junto a Dios futura, y que esa vida ya está presente en nosotros, como dijimos al principio, está la Santa Misa, Jesucristo en la Eucaristía, está cerca, está por venir también, como nos dice la liturgia hoy. Solo el que tiene fe suficiente para abandonar su bienestar terrenal, porque nos aferramos a las cosas de este mundo, y a la vez cambiar ese bienestar terrenal por la vida eterna, ese cristiano puede alcanzar un verdadero estado de regocijo, un verdadero estado de alegría en medio de todas las penurias, en medio de todas las sombras y tristezas de este mundo. Que eso es lo que nos invita San Pablo hoy. Y la Iglesia nos dice, a esta alegría y a esta fe estáis llamados vosotros. Alegraos siempre en el Señor, otra vez os digo, alegraos. La alegría, por esto, porque el Señor está con nosotros, tenemos la posibilidad de comulgarlo en la Santa Misa, porque el Señor está cerca, está por venir. Esa alegría es el tesoro inexhausto de santidad, es lo que nos hace a nosotros vivir santos y despegados de este mundo. El Señor está cerca, significa su segunda venida, lo dice clarísimamente hoy San Pablo. Después, a continuación de esto, dice, no os inquietéis, porque la inquietud viene de un inmoderado deseo de despejarse o de sacarse o de quitarse de encima el mal. El mal no nos vamos a quitar todavía de encima hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso moderar ese deseo de quitarse de encima el mal, y eso hará que no estemos inquietos. La inquietud empeora el mal, hace que cada vez estemos más y más enredados y presos en el mal. Por eso finalizo con estas hermosas palabras de San Pablo, y entonces la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es lo que pedimos y es lo que queremos para nosotros y nuestros familiares, sobre todo en este Adviento y en esta Navidad que estamos por celebrar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.